Buenas noches equipo, ¿cómo están todos? Buenas noches, por aquí todo bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. ¿Pudo dar solución con la pista que le di por el grupo de WhatsApp, señor Elías? No pude resolverlo, pero vamos a ver después de esta clase, a ver si lo resuelvo tranquilo. De acuerdo, Ok, gracias. siempre a la orden. Bien, líderes, vamos a darle 2 minutos para ver si se integra parte del equipo que aún no llega. De lo contrario, entonces iniciamos. Son las 9:03. En 2 minutos, las 9:05, damos inicio formal ya a nuestro encuentro del día de hoy. Bien, equipo. Buenas noches a los que se han integrado luego de que iniciamos nuestro encuentro de hoy. Estábamos dando unos minutos para que se integraran algunos más. Veo que se agregó una persona más, creo que la señora Luisa. El día de hoy vamos a estar viendo el contenido de la unidad 3. Bien, contenido de la unidad 3. Ese es el que vamos a estar trabajando el día de hoy. Según con nuestro cronograma, es este que está por acá, de actividades. La semana pasada trabajamos la unidad general y la unidad 2. La unidad general, la unidad 1 y la unidad 2, perdón. Esas tres unidades que, como habíamos dicho anteriormente, eran más de nivelación, ¿sí? Para nivelar las diferentes personas que venían ya de los otros. Ya esta semana, que es la segunda semana, entraremos directamente a la unidad 3, que aunque es la única unidad, ya los que la han podido visualizar se darán cuenta de que hay varias actividades dentro de la misma. Entonces, no son actividades muy extensas, pero sí realmente nutren con una información bien interesante que a la hora de que tenemos una necesidad puntual, realmente este tipo de información son de gran utilidad. Bien, ya para la semana próxima, las semanas próximas, vamos a ir trabajando
una unidad por semana, debido al análisis que va a ir requiriendo cada una de esas unidades. Bien, no es que es algo muy complejo, realmente las explicaciones y el ambiente controlado que le suministramos. El ambiente controlado quiere decir que todas las actividades ya están probadas, ya están, que cuando se les suministra la información ya ustedes, no hay manera de que no funcione, a menos de que sea porque hayan saltado algún paso o algo de ese tipo. ¿Bien? Entonces, a eso se le llama ambiente controlado. Entonces, en la unidad 3 vamos a trabajar en consolidación de datos, Microsoft Queries, importar archivos de texto en Excel y manipulación de grandes cantidades de información. Si retornamos y vamos a la unidad, vamos a ver que tenemos por acá como insumo. Esta unidad es para trabajar entre el día 30 y 6 de febrero, entre el 30 de enero y 6 de febrero, pero yo, como el día lunes era feriado y abrió un poquito tarde la unidad, he habilitado las entregas hasta el miércoles 8. Bien, o sea que pueden trabajar hasta el miércoles 8 sin penalidad por entrega fuera de fecha. Bien, miércoles 8 a la medianoche. Pero eso no quiere dejar dicho que no vamos a aperturar, no vamos a abrir la unidad 4 el próximo lunes. Bien, entonces es importante que lo tengan claro, que aunque esta unidad va a cerrar el miércoles, ya para el lunes, Dios mediante, van a tener habilitada la unidad 4, que es la unidad que sigue a esta en la próxima semana. Entonces, como guía, acá la guía, traten de ir guardando todas estas guías, pues le van a servir de mucho futuro. Esta guía trabaja la consolidación de datos, el Microsoft Query y la importación de datos de texto. Básicamente la unidad lo que trata es del manejo de los datos, bien, como de las diferentes, algunas de las diferentes formas de yo traer datos a Excel. En ocasiones tenemos la necesidad de traer unos datos de un sistema, ya sea, por ejemplo, que el sistema de la empresa no genera un reporte que nosotros estamos necesitando. Y el equipo de tecnología me dice, bueno, mira, yo tengo el reporte A que me da una parte de la información que tú estás buscando, y tengo un reporte B que me da la otra parte de esa información que estás buscando. Entonces, ya aquí podríamos nosotros utilizar la consolidación de datos para nosotros unir la información de esas dos pruebas de cálculos generadas por el sistema interno de la empresa. Por decir, ¿bien? Entonces, en esta guía van a tener todo lo concerniente a estos diferentes tópicos que estamos conversando y le va a ir mostrando paso a paso cuáles son las instrucciones que deben ir, los pasos que deben ir dando para completar el objetivo. Bien. Hay algunos de los puntos en el cual ya tenemos, en los cuales ya tenemos un pequeño cambio con relación al manual. Como les dije la semana pasada, yo estoy utilizando la versión de Excel 365, de Office 365, que es la versión más actual. Bien, la guía está desarrollada hasta la versión 2016 de Microsoft Excel. Entonces, hay algunas cosas que difieren que vamos a ir mostrándolas según vayamos avanzando en el desarrollo de la actividad del día. Entonces, es bien importante que estén atentos para cuando les indique, miren, este punto ya cambia a partir del 2016, se ve de esta manera, pues aquí ya yo tengo la versión más actualizada y les voy a ir indicando esos puntos. Entonces, como de costumbre, tenemos acá los audiovisuales, que también son de gran utilidad para cada uno de los pasos que van a ir realizando. Pueden ir visualizando el audiovisual, por ejemplo, el de consolidar, el de la importación de los archivos y del Microsoft Word.
Entonces aquí tienen esos audiovisuales que lo pueden utilizar como material de apoyo en la realización de las actividades. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Miren, aquí debajo tenemos 3 actividades. Cada una de ellas tiene su lugar donde la van a colocar. Aquí tenemos la actividad 1, aquí se va a colocar la actividad 2, aquí se va a colocar la actividad 3, aquí se va a colocar. Adicional a estas actividades, tenemos un foro de actividades de la unidad 3, que básicamente es un foro de dudas. En este foro de dudas, usted va a externar aquí, como ya hemos hablado anteriormente, si tiene alguna duda y la quiere plasmar por esta vía, lo puede hacer. De lo contrario, puede trabajarlo también por el grupo de WhatsApp que está a la orden por allá. De hecho, ya iniciamos el proceso de evaluación de las unidades 1 y 2. Entonces, cuando ustedes gusten, pueden pasar por acá, por el área de calificaciones, e ir viendo sus avances. Entonces, es importante que le den seguimiento a esta parte. De todas formas, voy a tratar a partir de mañana de compartirles información por el grupo de WhatsApp. Pues, aunque todavía estamos a tiempo, hay personas que no veo que hayan participado. Creo que de 19 o 20 participantes solo han realizado las actividades 13 participantes. O sea, que realmente me gustaría ver la posibilidad de que los que no estén participando se integren para que pierdan esta oportunidad. Entonces, debajo del foro de la unidad 3, entonces tenemos los archivos de insumo que vamos a utilizar. Estos archivos de insumo es de vital importancia que usted siga el procedimiento para descargar. Es el que vamos a explicar a continuación. Bien, entonces son 3 archivos. El primero, que es el de precio, con simplemente hacer un clic, él se descarga acá. El segundo, que es el de productos, también al hacer un clic, se descarga por acá. Pero el tercero, que es un documento que tiene datos de ejemplo, en un formato de texto plano, que es un archivo de texto básicamente, cuando le damos un clic, el navegador lo ejecuta y lo va a abrir de esta forma. Bien, ese archivo nosotros tenemos que descargarlo, pero si copiamos la información desde acá y la abrimos en un bloc de notas o en un documento de Word y lo guardamos, no va a tener la misma estructura. Pues si se fijan, ya aquí hay algunos símbolos de interrogación, que quiere decir que la información no está siendo interpretada en su totalidad correctamente. Bien, entonces la forma correcta para yo descargar este archivo, es a través del clic derecho. Hago un clic derecho acá y aquí me dice guardar enlace como. Guardar enlace como. Y aquí él me pide que le coloque un nombre. Si se fijan, la extensión es TXT. Y me pide que le indique en qué carpeta yo quiero que sea guardado el archivo. Bien. Entonces aquí le voy a decir guardar. Y ya ese documento aquí fue guardado. Si lo voy a abrir, él me lo va a abrir en un documento de texto. Bien, hasta aquí todo en orden. Esos 3 archivos, yo les recomiendo que creen una carpeta en el escritorio. Aquí en el escritorio, ustedes van a crear una carpeta, por ejemplo, como esta que dice ejemplo query, y ahí dentro, sin crear ninguna carpeta adicional, usted va a colocar los archivos como estos que se muestran acá. Bien, lo va a colocar así como esos 3. No va a crear una carpeta dentro como esta que está acá, como esta que está acá, como esta que está acá, y al final entonces coloca los archivos. No, así no. Simplemente crea una carpeta y ahí dentro lanza los archivos. Bien. Esto lo tenemos así para modo de ejemplo, para que ustedes vean la diferencia de hacerlo de una forma y de otra. Y qué resultados obtenemos. Entonces, ya tenemos los archivos, ¿verdad? Que son estos que están acá. Entonces vamos a ver la primera actividad. La primera actividad, cómo descargarla, que es esta que está acá, actividad 1.
Bien, entonces, ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos es un documento, libro, que tiene 4 hojas. Se puede percatar por acá. Tenemos las instrucciones, tenemos una que se llama julio, otra que se llama agosto y otra que se llama septiembre. Según las instrucciones, nos pide que debemos generar una base de datos que represente las ventas por país en los siguientes meses. En este escenario ya él, le hemos proveído aquí la base de datos. Esto es en dado caso de que usted la quiera crear usted mismo. Puede contener 20, 15, 18 registros. Cuando habla de registros son las cantidades de información que tenemos aquí por fila. Bien, a eso se le llama registro. Luego me dice, utilizando la función consolidar la información de las ventanas, perdón, de las ventas de los 3 meses en una única hoja llamada hoja 5. Bien. Cuando él habla de consolidar, él se refiere, por ejemplo, acá. En este escenario tenemos información manejable, una cantidad de información manejable relativamente. Bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí yo puedo ver si República Dominicana se vendió algo en julio. Yo, por ejemplo, 150,000. Pero si voy a agosto, puedo ver que también vendió 163,000. Puedo fácilmente buscarlo. Y luego en septiembre también veo que tuvo una venta. Bien. Pero si busco en el caso, por ejemplo, de Venezuela. Vamos a ver Venezuela. Aquí no tengo Venezuela. Aquí no tengo, si tengo Venezuela acá. En agosto hubo venta. Y en septiembre tampoco hubo venta. Bien, entonces tengo 2 meses que no hubo venta. Si se fijan, hemos hecho dos análisis y nos ha tomado un tiempo considerable. Imaginemos que tenemos cientos, miles de registros en una posición similar y tenemos que hacer una consolidación de datos para saber las diferentes ventas que tuvo un país en una única hoja. Una única hoja. Pues yo hacerlo de esta forma manualmente, viniendo acá, luego viniendo acá y validando y luego viniendo acá. La primera vez que se presta para error humano. ¿Por qué? Porque nuestra vista se va a cansar en algún momento y vamos a ser más propensos a cometer un error. Bien. Entonces, ese es el primero. Y lo segundo, que es más lento. Bien. Pero no es rápido ni preciso. Entonces, en esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva hoja. Como aquí hay 4 hojas, ya él asume que si yo agrego una quinta o una hoja en la cual quiero el valor consolidado, él lo va a llamar como quinta. Pero no siempre es así. Si se fijan, aquí me dice hoja 1 y aquí está. El nombre de la hoja no es algo que realmente me preocupa. Si quieren, por ejemplo, aquí le pueden cambiar el nombre. Le pueden poner, por ejemplo, consolidado, consolidar. Y ya aquí, ahí tenemos la información. Bien. Entonces, ya teniendo nuestra hoja acá, que es donde vamos a tener la información realmente ya consolidada. Entonces, venimos acá al menú datos y aquí tenemos el área de las herramientas de datos. Esta área nosotros la utilizamos en el módulo intermedio, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos con la validación de datos, estuvimos explorando un poco de esta área. En esta ocasión vamos a trabajar acá con la opción consolidar, que lo que hace es resumir los datos de rango distinto y consolida los resultados sobre rango de resultados. Es esta que está. Digo aquí aceptar y aquí yo tengo las diferentes informaciones. La función que voy a realizar, dependiendo de lo que quiera hacer. Esto también lo hemos visto en el intermedio. La referencia, que no es más que el rango de datos que yo quiero consolidar. Por ejemplo, si aquí yo quisiera que sea, por ejemplo, julio, un momentito, vengo a julio, mire aquí donde ya me colocó aquí la hoja a la cual está haciendo referencia.
y luego selecciono el rango de datos, que es este, por ejemplo. Entonces ya él aquí me dice que en la hoja de julio, desde la celda A1 hasta la B21, y yo agrego esa referencia. Ya tengo la primera agregada. En la segunda, puedo decirle que en agosto va a ser este rango que está acá. También lo agrego. Y por último, en septiembre, que va a ser este rango que está acá. También lo agrego. Y aquí tengo las tres hojas agregadas. Y aquí puedo seleccionar qué tipo de rótulos yo quiero utilizar. Bien, el rótulo quiere decir el título de los datos. O sea que yo puedo utilizar el rótulo superior y el de la izquierda, que son los países. Bien, presiono aceptar. Y ya aquí, si se pueden dar cuenta, de manera rápida y sencilla, yo tengo una consolidación de los datos en el orden correcto. Si se fijan, Venezuela solamente solamente tenía información en agosto, y aquí confirmamos de que realmente los otros meses estuvo en blanco. Por esa razón, ya aquí no tenemos información. Entonces, básicamente esto es lo que andábamos buscando, de que este tipo de acciones no tengamos que hacerlo ni de manera manual ni de manera visual, sino que utilicemos esta herramienta de consolidar datos para realizar este tipo de actividades. Una vez realizada esta práctica, entonces la van a guardar y la van a cargar acá donde dice coloque aquí la actividad 1. Bien, aquí es donde van a ir a guardar esa actividad. Vamos a ver entonces la actividad número 2. La actividad número 2 que es esta que está acá, que es el Microsoft Query. Nos pide que descargue de la plataforma los libros requeridos para este ejercicio, que es productos y precios. Ya eso lo habíamos descargado previamente. Mírenlo acá, productos y precios. En este caso vamos a hacer el mismo consolidado. Bien, pero el consolidado de datos lo vamos a hacer, en vez de ser en el mismo libro, en diferentes hojas del mismo libro, en este caso lo vamos a hacer desde diferentes archivos o de diferentes libros. Bien, el consolidado que hicimos anteriormente fueron varias hojas dentro de un mismo libro o un mismo archivo. En este escenario lo ponemos un poco más complejo, pues vamos a utilizar información de dos archivos, como dije previamente al inicio, que pueden ser generados del sistema de la empresa, que quizás si necesitan un reporte de algo nuevo y no quieren esperar a que un programador desarrolle ese reporte, entonces pueden utilizar este tipo de herramientas. Entonces, nos dice que utilizando la función Microsoft Query, consolidar la información de los libros mencionados, en un nuevo libro llamado Microsoft Query. En este caso sería este. Y debe contener 3 columnas: código del producto, nombre del producto y precio del producto. Lo guardamos el libro con el nombre de ejercicio 4 y vamos a adjuntar. Entonces yo voy a invocarlo desde acá, y para yo invocar el Microsoft Query lo debo hacer desde el menú datos. En este caso vamos a utilizar para las dos actividades restantes esta área de acá de obtener y transformar datos. Bien, obtener y transformar datos. Y aquí podemos ver lo rico que es Excel. Bien, ya hay información, podemos traer información de diferentes puntos de origen. Otra información desde un libro, desde un documento de texto, desde una información ya estructurada como JSON, XML, PDF, desde una base de datos, desde un sistema en Internet. Bien, todo esto son herramientas que yo puedo utilizar para importar datos y poder manejar los datos en Excel. Pero en el punto que estamos trabajando específicamente, vamos a elegir la opción de otras fuentes, que aquí vamos a especificar que es de Microsoft.
Entonces, elegimos acá Microsoft Query. Entonces, él nos va a abrir este asistente. Bien, este asistente, dentro de los puntos que deben tomar en consideración es que van a seleccionar aquí la parte que dice archivos de Excel. ¿Por qué? Porque los archivos de origen están en Excel, en este caso. Bien, vamos a suponer que el sistema de la empresa exporta los archivos en un Excel file, o archivo de Excel. Entonces aquí ya yo tengo ese formato y por eso aquí lo selecciono. Entonces, lo siguiente que vamos a validar es que dentro de opciones deben tener acá, a ver, aquí, vamos a darle a aceptar. No, lo que pasa es que aquí debería aparecerme, denme un segundito. Excúseme, profe. Sí, Eso mismo me pasó a mí. esto fue lo que le sucedió a usted, ¿verdad? Exacto. Entonces, vamos a ver. Vamos a venir aquí a Excel Files. Le damos a aceptar, ¿verdad? Y aquí vamos a seleccionar la carpeta en el escritorio. Pues, ¿se acuerdan cuando dijimos al inicio que la carpeta debe estar en el escritorio, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a buscar usuario, el nombre de su usuario, casi siempre está bien. Y aquí voy a buscar desktop o escritorio. Si está en español, le va a decir escritorio. Si está en inglés, como en mi caso, le va a decir. Yo voy aquí a buscar la carpeta que se llama ejemplo de query, que fue en la cual yo guardé la información. Esto es de vital importancia, señores, que ustedes lo coloquen en el escritorio en la primera carpeta, ¿bien? Que ustedes van a crear. Entonces aquí tengo los dos archivos. Voy a seleccionar producto, que es el primero, productos, aceptar. Y aquí sí es, don Ellis, miren, aquí cuando usted le da a aceptar, en esta primera ventana, dice opciones. El error fue mío porque cuando le di a opciones, tomé la captura de su mismo video. No estaba frente a un computador en ese momento. Y por eso le envié la información errada. Bien, entonces, por ejemplo, si aquí yo quito estas opciones, bien, que es como vienen, con ellas quitadas, y le digo aceptar, eh, vamos a buscar aquí las tablas para que me la muestre. Entonces, aquí le va a dar un error del sistema. Vamos a ver. Vamos a cerrarlo. Quiero replicar el error para que así ver si logramos que se produzca el mismo error. Ok, Edward, escritorio o desktop. Acá. Mi carpeta se llama ejemplo query. Aquí la tengo. Este es el error que le aparecía a don Ellis. ¿Cierto? Sí, señor. Este es el error. Entonces, si se fijan, ya aquí él no me permite pasar. ¿Por qué? Porque él está esperando que yo venga a opciones, habilite las tablas del sistema y cuando le dé a aceptar, entonces aquí me va a mostrar el archivo. Mírenlo aquí donde me lo mostró. ¿Lo ven? Entonces, ya una vez yo lo tengo acá, puedo pasar la información hacia este lado. ¿Qué yo le estoy diciendo aquí? Aquí yo le estoy diciendo de la hoja de Excel que yo estoy abriendo, en este caso es productos, muéstrame las columnas que tiene. O sea, si yo vengo acá y abro ese documento en Excel, me voy a dar cuenta que tiene dos columnas. Ah, bueno, pues creo que lo estoy utilizando. Vamos a ver si lo podemos eh, abrir en otro documento. Este, por ejemplo. Miren, tiene dos columnas, ¿lo ven? ID de productos y nombre de productos. En una estructura de datos de una empresa, los datos se manejan por lo regular en una estructura de base de datos, se manejan de la manera siguiente. Se lo voy a mostrar. Mira, aquí yo simplemente he abierto los dos archivos por separado y me doy cuenta que en un archivo, esto viene siendo tablas en la base de datos, tengo un número de ID que indica
que relaciona el nombre del producto con el tipo de producto. En este caso es 25061, que es el nombre del producto, que es arroz. Y aquí tengo una tabla que se llama precios, que dice, bueno, mira, para el 25061, que no sé lo que es, el precio es 23. Bien. Para el 25062, que no sé lo que es, en este caso dice que es habichuela, el precio es 10, por ejemplo. Bien. En este escenario es fácil nosotros poderlo identificar, poderlo hacer, pero la idea es esa para que ustedes vean que hay una relación directa entre uno y otro. Pero en el mundo real, no necesariamente los datos están de manera secuencial, como en este escenario, que estén uno detrás de otro. Entonces, en esos escenarios es mucho más complejo nosotros poder hacer un cruce de información de manera visual o manual con mucha facilidad. Entonces, por eso que tenemos que utilizar este tipo de herramienta que me va a permitir que la información sea unificada y que yo pueda invocarla desde donde yo guste. Entonces, acá yo le digo siguiente. Aquí me muestra cuáles son las tablas, las columnas, perdón, que tiene ese documento. Aquí yo podría seleccionar algunos si quiero crear algún filtro de datos base a este para que, por ejemplo, muestre si tengo clasificación por productos lácteos, planos, bien, así sucesivamente. Yo podría aquí jugar con eso. No es el caso en este momento, por eso le vamos a dar a siguiente nuevamente. Y también puedo controlar el orden de los datos, si es ascendente o descendente. Puedo aquí también seleccionarlo. Siguiente. Y aquí tengo ya al finalizar esta primera parte, pues solamente hemos tocado un solo libro, que es el de producto. Ya en un ratito vamos a agregar el segundo libro para tener la información. Entonces aquí me dice, ¿qué deseas hacer? ¿Desea devolver los datos a Excel o ver los datos o modificar la consulta en Microsoft? Si yo devuelvo los datos a Excel, él va a devolver la misma información que tiene el libro, que son dos columnas, el código y el nombre del producto. Y en la instrucción me pidió que insertara el nombre, el código, el nombre y el precio. Para yo insertar el precio, tengo que modificar los datos del query porque tengo que insertar el segundo archivo, que es el que tiene el precio. Bien, le digo aquí finalizar. Ya veo aquí que tiene el ID y el nombre. Bien, entonces vamos a venir por acá por tabla. Vamos a agregar una tabla, que es el segundo archivo. En este caso sería este. Aceptar. Bueno, me dice que ya está agregado. Vamos a agregarlo entonces el otro. Mírenlo acá. Ya me lo agrego aquí. ID de producto, que es el mismo ID de producto. Es el factor común entre ambos archivos. Bien. Lo único que aquí luego tiene el precio y luego tiene aquí, perdón, el nombre del producto y luego tiene el precio. Le decimos cerrar. Ya aquí tengo cargados los dos archivos. Ahora falta enlazar. Yo decirle que hay una relación directa entre ambos. Para yo enlazarlo, vuelvo nuevamente a tabla y estas opciones que estaban desactivadas anteriormente, ahora están activas. ¿Ven? Esto me permite quitar la tabla actual que tengo seleccionada o unir diferentes tablas. Yo puedo decir que me una ambas tablas, ID de producto y ID de precio, cuando, por ejemplo, que me incluya todos los valores de la hoja 1, dígase, el ID de productos y el código el nombre del producto, y que solamente me agregue los registros de el precio donde coincida el ID. O sea, que cuando viene aquí a este y dice 25061, sí, 25061, que agregame el precio acá. 25062, 25062, sí, agregame el precio acá. 257,000, esa no existe. Pues esa no la agrego. Así que funciona. Entonces aquí le digo agregar. Ya vemos aquí que se agregó la relación con esta flecha. Luego le digo cerrar. Y ya cuando vengo por acá, puedo seleccionar aquí el precio que está relacionado a esos productos que nosotros habíamos visto previamente en el libro de Excel. Bien,
Entonces, de esta manera ya yo puedo reenviar aquí a través del menú archivo y devolver los datos a Microsoft Excel ya con la estructura de datos que él me había pedido previamente. Si se fijan, en este escenario solamente estamos utilizando 2 columnas por libro, una con el código y una con el nombre, y en el otro libro una con el código y una con el precio. Pero esto puede ser tan complejo en el sentido de que tengamos mucha información en diferentes libros o en diferentes reportes generados por el sistema y que nosotros queramos entrelazar o cruzar esa información en algún momento dado. Bien, eso lo utiliza mucho la gente de impuestos, la gente que maneja la contabilidad y todo lo demás, los de inventario también manejan mucha información, cruce de información, auditoría y así sucesivamente. Entonces, ya teniendo esto listo, vamos a devolver la información a Microsoft Excel. Él me pregunta si yo lo quiero llevar a una tabla en la hoja de cálculo existente, si quiero crear un informe dinámico, un gráfico dinámico, una tabla dinámica, un gráfico dinámico. Voy a decir que simplemente va a ser una tabla, que me la ponga en la hoja existente, que es esta, creada para esto. Pero también tengo la opción de crear una hoja nueva y que ahí se inserten esos valores. Bien, entonces acá le voy a decir aceptar y ya podemos ver aquí cómo se insertó, fueron insertados aquí los diferentes datos e incluso ya él tiene un formato como tabla. Mire aquí el menú flotante como me aparece. Bien, donde ya yo puedo jugar con esto, puedo inclusive insertar una segmentación si tuviese aquí una especie de clasificación o categorización. Eh, También tengo aquí la parte del filtrado de datos que lo agrega por defecto. Si quiero ver solamente el arroz, muéstrame el arroz. Bien, entonces esto ya complementando con lo que vimos la semana pasada. Entonces, el archivo debe quedar de esta forma. Este es el único archivo que ustedes van a cargar. Ya el archivo, los 2 archivos que están acá quedan fuera de la ecuación. Van a guardar este documento y es el documento. Entonces van a cargar acá en la actividad. Bien, en la actividad. ¿Alguna duda, aclaración a lo que hemos visto en este momento? A ver. Ya con esto solucionamos ahí el tema del señor Elías, perdón. Y bueno, vamos a ir avanzando entonces con la tercera actividad. Entonces, en la tercera actividad que tenemos, esta tercera actividad no es muy compleja, que digamos, es una de las más fácil, pero tiene una lógica interesante. Bien, y es que en esta ocasión nos pide que debemos descargar el archivo requerido para este ejercicio, que es el datos de ejemplo. Les indiqué anteriormente cómo descargarlo correctamente. Y van a utilizar la función importar archivo de texto. Importar archivo de texto. Seguimos trabajando en el menú datos, en el área de obtener y transformar datos. Bien. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es identificar el separador y luego realizar la importación de los datos en ese archivo. Cuando nos habla de identificar el separador, que nos está hablando de lo siguiente. Miren, aquí yo tengo el archivo, que es este dato de ejemplo. Y si yo lo hablo con doble clic, me voy a dar cuenta que dicho archivo tiene unos separadores. Pero esos separadores, por ejemplo, aquí yo tengo la palabra fecha y aquí tengo una I comercial que está fungiendo como un separador entre esta columna que dice fecha y esta columna que dice representante. Bien. Luego tengo otra I comercial que me separa representante con el código del producto. Bien, que es este que está aquí. Y por último tengo una última I comercial que me separa el código del producto de las unidades que tengo disponibles. Bien. Entonces, aquí estamos simulando que tenemos un sistema que no necesariamente genera la información del reporte que yo tengo disponible en Excel. Bien, sino en este escenario, en este primer escenario, o en este segundo escenario, cuando vimos los precios y productos, ya tenemos un sistema avanzado, un sistema más moderno que me genera la documentación en Excel. Pero si tenemos un sistema que no es tan actual,
que nos genera la información en texto plano, es muy probable que él me agregue separadores de columna para que cuando yo vaya a importar esos datos tenga forma de analizarlo correctamente. Entonces, si se fijan aquí debajo, donde ya tengo los datos, porque este es el encabezado, aquí debajo ya tengo fechas, tengo nombre de representante, tengo código de producto y tengo una cantidad de unidades. Entonces, el primer paso es identificar cuál es el separador que se está utilizando para separar las diferentes columnas. Y en un ratito vamos a ver por qué. Entonces, ya identificamos que es una I comercial. En este caso, no siempre va a ser una I comercial, puede ser una coma, un punto y coma, un espacio, un underscore, diferentes símbolos pueden ser utilizados para nosotros utilizarlo como separadores. Entonces, ya estando acá, vamos a colocar la información en la hoja 2 y aquí vamos a venir al botón de obtener datos. Aquí nos dice de otras fuentes, ¿verdad? Y donde nos dice de otras fuentes, no es aquí, ¿no? Es de un archivo, y aquí nos dice de un archivo de texto, de un archivo de texto. Bien, cuando le damos acá, él nos va a pedir, a esperar, cargue. Él nos va a pedir que seleccionemos ese archivo de texto. Bien, mírenlo acá. Yo voy a ir al escritorio, voy a ir a mi ejemplo de query y aquí tengo mis datos de ejemplo. Mírenlo acá. Él va a abrir el asistente y aquí es donde ya yo le empiezo a mostrar que hay información diferente. Por ejemplo, si vamos a la guía nuevamente, nos vamos a dar cuenta que una vez yo importo la información, miren aquí donde tenemos el archivo separado por coma, perdón, el archivo, en este caso, de este ejemplo que tengo aquí en la guía, el separador entre una columna y otra, miren, es el punto y coma, ¿lo ven? Punto y coma, que se está utilizando, no la I comercial. Cuando se invoca desde texto en las versiones anteriores, que no es este, que no es la 365, se muestra de esta manera. Miren aquí cómo se muestra de esta manera y miren cómo se está mostrando ya en la última versión. O sea que hay una pequeña diferencia, ¿ven? Entonces, aquí les digo, cargar los datos. Un error acá, vamos a volver atrás. Un error acá. Vamos a cerrar este archivo. Vamos a hacerlo nuevamente. Datos, tener datos desde un archivo de texto. Seleccionamos el archivo de texto, importar. Y aquí vamos a decir transformar datos. Si se fijan, aquí él me está dando cuáles son, aquí él me está trayendo la información tal cual como está en el archivo de texto, ¿verdad? Tal cual como está el archivo de texto. Ahora, si yo vengo acá, dividir columna, aquí puedo utilizar por un delimitador, en este caso va a ser el símbolo que yo estoy utilizando para delimitar una columna por otra, por un número de caracteres, asumiendo que cada columna tiene un número específico de letra o caracteres, o por posiciones, si hay un valor de mayúscula, cada vez que inicia una mayúscula representa que inicia una columna. Estos son algunos de los parámetros a tomar en consideración. ¿Bien? Entonces, si se fijan aquí, esto aquí tiene un ligero cambio, pues en las versiones anteriores, ya después que veíamos esta primera parte, pasábamos directamente al tipo de separador que se iba a utilizar. Si era una tabulación, punto y coma, una coma, un espacio u otro que se vaya a utilizar, que se fuera a utilizar acá, que no fueran los anteriores. Bien, entonces, al final, vemos cómo se va mostrando. Esto es hasta la versión 2016 y estos cambios acá es hasta la versión ya 365.
2016 era 365. Entonces, aquí yo puedo decir, por ejemplo, que va a ser por un delimitador y él me va a pedir qué tipo de delimitadores. Lo primero es que ya este asistente analiza los datos y me trae una sugerencia. Si se fija aquí, ya él me trajo una sugerencia que es la I comercial. Lo que me ahorra, por ejemplo, ya ahí yo tener que identificar visualmente cuál es el separador. Pero si no lo trae, entonces yo debo insertarlo acá. Bien. Entonces aquí le digo aceptar y ya vemos que él automáticamente me separó cada columna y me eliminó la I comercial que no es parte de los datos. Bien, porque es básicamente un separador que me separa una columna de otra. También adicional a esto, hay muchas informaciones, muchas opciones más que podemos ver aquí si queremos conservar una fila, quitar una columna y así sucesivamente. Yo puedo jugar aquí con todo, filtrar los datos, todo lo puedo hacer aquí antes de llevar la información y cargarla nuevamente en Excel. Entonces, este es el nuevo asistente del editor de Power Query que ya viene disponible en la versión de Office 365. Una vez que ya lo tenemos así, entonces llevamos la información, cerrar y cargar, y en este caso, él me va a retornar la información Excel de esta manera, ¿bien? Que es la manera correcta en la cual debe visualizarse sin el separado. Bien, entonces ya una vez realizada esta actividad, la van a guardar y es la actividad que van a colocar acá en la actividad de la unidad 3. Bien, entonces una vez cargada por acá, entonces ya procedemos a hacer la evaluación. ¿Dudas, aclaraciones sobre esta última actividad? Bien, voy a tratar de cargar la grabación lo más pronto posible, ya mañana temprano, para que así puedan disponer de ella a la mayor brevedad. A los demás que no pudieron estar el día de hoy, motívenlos para que así no se atrasen mucho, pues según vamos avanzando en las diferentes semanas, vamos a ir ajustando un poquito más para que entonces vayan teniendo información más avanzada. Ya a partir de la semana 4, 5, empezamos a ver ya macros programados. Entonces es importante que tengan la base sólida para poder entonces desarrollar esas actividades que tenemos ya pautadas para esas unidades. De mi parte, todo un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Será hasta el próximo jueves. Que tengan una excelente y feliz noche. Gracias, profesor. Igual usted. Muchas Gracias. Noche para todos. Gracias. Buenas noches. Qué bello ese niño. Buenas noches. Ay.